con Thaís Gadea Lara. Hola Thaís, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Se me puso, claro, llegó el invierno, un poquito más de frío, se me puso saquito. No, extraño usar blazers. Creo que dentro de poco me pongo una acreditación porque extraño las coberturas internacionales. Eso debe ser. Yo pensé que era del equipo de Willy Quirós. Un poquito más de frío, ¿no? Es las coberturas, extrañamos las coberturas, sí, y a las coberturas internacionales vas con saquito, con blazer y eso, claro. Y es todo más formal, es todo mucho más formal, siempre con las acreditaciones, por eso que no les sorprenda que dentro de poco me ponga alguna de las acreditaciones viejas. Ahora la pregunta es, Thaís, ¿arriba estamos de blazer y abajo estamos de pijama? No pijama, porque viste que dicen que no es bueno para la actitud del día quedarse en pijama. Sí, vamos a calza y alpargatas, obviamente, no voy a estar de zapatos en mi casa. Pero pijama no, porque recomiendan, viste, que continuemos con la rutina de cambiarnos. Seguramente ya es algo que Ceci lo debe haber dicho también. Pero estamos mitad y mitad, digamos, mitad formal y mitad no tanto. O sea que no estamos para, si te dicen, mira, se levantó, vamos a cubrir el Congreso, al Congreso que tenías que cubrir. No podemos ir así. No. Igual a los congresos debo confesar que al principio iba de tacos y después aprendía que con lo grande que son los espacios y la cantidad de tiempo que estaba trabajando, iba muy formal y zapatillas, porque había que estar cómoda. Así que te diría que no estoy tan distinta a como estoy en los congresos. Pero perfecto. Bueno, recién ustedes estaban hablando de toda la situación actual, ¿no? Con la pandemia. Y yo te voy a empezar a llevar a un poquito, ¿qué va a pasar después de la pandemia, no? Analizar desde el punto de vista de la recuperación post-pandemia o la reconstrucción, cómo podemos hacer que todas esas acciones, ¿no?, que se busquen implementar desde los gobiernos tengan en cuenta también los compromisos climáticos, ¿no?, que se tienen que cumplir. Y esta semana se dio a conocer un ranking interesante de cómo nosotros podemos reducir nuestra huella de carbono individual haciendo algunos cambios, ¿no?, en lo que son nuestras acciones hogareñas y de consumo. Esto fue realizado por CRED, que es el Centro de Investigación de Soluciones de Demanda Energética, centralizado en Reino Unido, pero la investigación fue realizada por científicos de distintas partes del mundo, analizando justamente alrededor de 7.000 estudios sobre esta cuestión e identificando cuáles eran aquellas acciones que tenían mayor impacto en una reducción de la huella de carbono individual. Antes de decirte cuáles son, vamos a recordar qué es, ¿no?, la huella de carbono. Me leíste la mente, muy bien, me leíste la mente, Thaís. Porque para mí es idioma frecuente, pero uno puede decir, ¿qué es? Bueno, la huella de carbono es un indicador que justamente mide el impacto de una actividad teniendo en cuenta todas las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero de esa actividad. Entonces, lo que este estudio muestra es cuáles serían aquellas actividades en las que si las cambiamos, más vamos a poder reducir nuestra huella de carbono. Lo que más me parece interesante de lo que saca el estudio es que las acciones que son más efectivas están vinculadas con la movilidad de las personas. Y esto, te digo, relacionémoslo con este contexto, ¿no?, de pandemia, en cómo la movilidad ha sido una de las principales actividades cotidianas, ¿no?, que se vio afectada, y es una también de las actividades que ya en otras grandes ciudades del mundo están empezando a hacer cambios. Tenemos una placa para ver cuáles son estas 5 acciones más efectivas en la reducción, ¿no?, de nuestra huella de carbono individual. No sé si tenemos ahí para verla, pero si no te adelanto cuál es la primera acción, que tiene que ver con vivir sin auto, que esto es algo que mucho se habla desde hace años, ¿no?, respecto de cómo reducir nuestro impacto en el ambiente y llevar una vida que sea, digamos, sin el auto y priorizando más el transporte público, la bicicleta y el caminar, es de los mejores efectos, ¿no?, positivos en el ambiente. Ahí te hago un paréntesis, Thaís. Sí. Bueno, hay varios países, lo hemos charlado también con Willy acá en el programa, que están alentando precisamente al uso de la bicicleta. Así es, porque ahora acá tenemos un tema, ¿no?, con lo de la pandemia. Si yo lo comparo con lo que siempre se decía, ¿no?, desde la movilidad, desde el paradigma de la movilidad sostenible, es que se decía bicicleta, transporte público. Hoy el transporte público no se está recomendando pero sí la por una cuestión sanitaria, exacto.
pero sí la bicicleta porque permitiría mantener, ¿no?, el distanciamiento y porque también hay una realidad que es la contaminación del aire. Si vos vas a promover que la gente únicamente se mueva en vehículo particular, bueno, después vas a tener otros problemas sanitarios vinculados con la contaminación del aire. Entonces, por eso también en primer lugar ahí aparece vivir sin auto. En segundo lugar, como acción más efectiva, si querés un auto, optar por una alternativa en vehículo eléctrico. Y en ese punto, ¿cómo estamos en Argentina con el tema de los vehículos eléctricos? Estamos empezando, todavía estamos lejos en lo que están otros países. Lo que pasa es que acá también hay que entender cuál va a ser el rol que va a tener el auto. Lo que se habla en las grandes ciudades es no tener el auto en el garage propio, sino más un modelo de alquiler, algo así como lo que vemos con las bicicletas, ¿no? En las que uno la toma en un lugar, la deja en otra estación. Bueno, el auto eléctrico en las grandes ciudades, yo por ejemplo el año pasado lo mostramos en el canal de la ciudad cuando estuve en Berlín, está haciendo eso de lo tomo cuando quiero el auto en un lugar, lo dejo en otra estación mientras se carga de manera eléctrica. Entonces tiene que ver con modificar el paradigma, ¿no?, de lo que va a ser el auto. Esto obviamente en la medida de lo posible en la escala de las ciudades o las áreas, ¿no?, periurbanas de las cuales estemos hablando. En tercer lugar, ahí ya nos vamos más a cuestiones de viajes internacionales, porque aparece como una acción efectiva el hecho de hacer un vuelo internacional de ida y vuelta menos. Es como una de las medidas ahí en un transporte cuando obviamente se empiecen a abrir las fronteras. En cuarto lugar, sí, contar con energía renovable en el hogar, que ahí te recuerdo que acá en Argentina desde el año pasado se viene promoviendo, ¿no?, lo que es la generación distribuida, que es esta posibilidad de que si vos tenés paneles solares en tu casa puedas no solo consumir energía, sino también inyectar, ¿no?, de tu propia energía, o sea, convertirte vos también en un productor de energía e inyectar a la red y tener algunos beneficios económicos. Sí, de hecho, Thaís, perdón que te interrumpa ahí, hay muchos estudios de arquitectura que ya están trabajando con una arquitectura sustentable y con mixto, digamos, con paneles solares y por momentos, por ejemplo, un día de hoy quizás que no pudiste acumular porque venís de varios días nublados, ahí utilizás el otro tipo de energía, pero sí una energía mixta, que esto evidentemente al impacto ambiental sería maravilloso. Exacto, porque vos sabés que cuando tuve la oportunidad de conversar con personas que empezaron a ser, ¿no?, como se les llama, prosumidores, que ellos consumen y producen energía porque tenían paneles solares en su casa, acá cerca en el barrio de Belgrano, modifican también los hábitos, ¿no?, cotidianos, porque si vos tenés panel solar, dependés justamente del sol y para tampoco consumir, ¿no?, de lo que pueden ser las baterías o de justamente tomar de lo que viene de la red, bueno, vas a priorizar lavar la ropa en la mañana y no en la noche. Exacto. O sea, tiene que ver ahí con algunos cambios para que sea realmente eficiente. Y el último punto también relacionado con movilidad, obviamente optar por el transporte público. Un dato interesante es que llevar una dieta vegana aparece en tercer lugar, pero sí aparece como la acción más efectiva desde el punto de vista de la alimentación. O sea, hay otras en el ranking que pueden ser más lejanas, ¿no?, en el ranking, vinculadas con obviamente reducir el consumo de productos de origen animal o ver también el origen, ¿no?, de producción del alimento, pero llevar una dieta vegana es la que justamente es más efectiva, ¿no?, para reducir nuestra huella de carbono y nuestro impacto en el ambiente. Todo esto se presenta desde el estudio. Obviamente lo que dicen es que, si bien acá es algo importante de destacar, no podemos depender que la lucha frente al cambio climático, digamos, esté atada a nuestras acciones individuales. Esto no quita todo lo que tienen que hacer, ¿no?, los gobiernos en cuanto a transición energética y a medidas de mitigación y adaptación. Pero sí, pensando en la recuperación post-pandemia, lo que dicen los autores de este estudio publicado esta semana es que son una guía, ¿no?, para que se tengan en cuenta en las medidas de planificación, ¿no?, post-pandemia que van a hacer los gobiernos, sobre todo pensando en los gobiernos locales. Y es esto que recién estábamos conversando, más bicicleta, ¿no?, más peatonalización, más movilidad de proximidad, ¿no?, y no tanto de ir, por ejemplo, a otro barrio a comprar. Entonces, cómo esto puede ayudar no solo para responder a una crisis sanitaria, sino también para responder a esa otra crisis latente, ¿no?, que es la climática.
Y en cuanto a esto, ¿a qué país podemos tomar como ejemplo? ¿A dónde podemos mirar? ¿Cuál sería nuestro norte, nuestro sur? No, bueno, las grandes ciudades europeas, si hablamos a nivel, digamos, más local de ciudades, las grandes ciudades europeas vienen un pasito más en lo que es movilidad, y ya estamos viendo ahora, esta semana Londres, por ejemplo, ya anunció un plan de zonas libres de autos para poder priorizar más ahí la movilidad de las personas, sea como peatones o como bicicletas. París también lanzó ya la apertura de algunas de sus calles para que sean prioritarias para peatones y para ciclistas. Entonces, me parece que ahí es también por una cuestión de escala, ¿no? Que esto es importante. No es lo mismo, ¿no? Andar en bicicleta. O sea, podés hacer en bicicleta toda la ciudad de París, no así toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, también hay que pensar en las escalas, hay que pensar también en las conexiones de las ciudades y los alrededores, en donde ahí cómo se puede hacer para priorizar el transporte público. Entonces, te diría que hoy es interesante ver en aquellas ciudades o también en los países que están un poco más avanzados, ¿no? En el periodo de pandemia y que están empezando a abrir, ¿no? Más las cuarentenas, a ver cómo se adaptan desde el punto de vista de la movilidad. Pero te diría que el camino va a ir por más bicicletas y más peatonalización. Muy bien, muchísimas gracias, Thaís, muy clara como siempre. Estuve tentado en decir que me vayas a traer un libro de tu biblioteca atrás, simplemente para ver cómo quedan las calzas con el blazer, pero no lo voy a hacer, te voy a resguardar. Quedan muy bien. Muchísimas gracias, Thaís, nos vemos la semana que viene. Gracias, Dani. Muy bien, señoras y señores, nosotros nos vamos a una pausa breve y ya seguimos con más. Hoy nos toca acá en el Canal de la Ciudad.